Entonces, María escucha estas palabras del ángel, donde primero le dice que va a ser la madre de Dios, ¿no? Y él le dice, bueno, hágase en mí según tu palabra. Pero también escucha, tu prima Isabel, aquella que llaman estéril, está encinta y ya va en su sexto mes, ¿verdad? No asumamos que María se va a comprobar si el ángel está diciendo la verdad, no. María no se va en duda. María va con la certeza de que su prima está embarazada y sabe que tiene que ayudarla, ¿no? Su prima pues ya es mayor. Seguramente el embarazo hoy lo llamarían complicado. De riesgo lo llamarían hoy, ¿no? Embarazo de riesgo. Por todo lo que le pasó a Zacarías, imagino que asume pues que es una pareja que necesita ayuda y se va sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, aquí entra el mapa que les dimos. Si lo ven, el mapa se ve como borroso porque tiene un trasfondo, ¿verdad? Esta es una creación de Mike. ¿Ok? De Mike. Entonces, estos puntos morados que ven ahí son Nazaret, el de arriba. ¿Por qué Nazaret? Ahí estaba María, ¿no? Ahí estaba María. El de la mitad aquí es Belén, que es hasta donde van a ir cuando nace el bebé, ¿cierto? Pero este de abajo, Hebrón, aquí son las colinas de Judá. Entonces María se va desde aquí hasta acá a visitar a su hermana. Lo de atrás está para que nos hagamos una idea de qué tan lejos estamos. Entonces, si ven aquí está los verdes, esto es Los Ángeles, Santa Mónica, Long Beach, Anaheim, ¿ok? Moreno Valley Aquí está Tijuana. Tijuana está aquí abajo, ¿ok? Pues miren todo lo que caminó María. Hoy, si nos toca caminar 2 bloques, no nos vamos. Se van en carro. y embarazada. Se van en su Tesla. Estos puntos rojos son las misiones de aquí de California. Y los misioneros las fundaron a una distancia que fuera aproximadamente el caminar de un día. Para que a medida que fueran caminando, caminaban un día y pudieran encontrar un sitio donde quedarse. O sea, aquí está San Diego de Alcalá, San Luis Rey, San Juan Capistrano, San Gabriel y San Fernando. ¿Ok? Entonces, esto es para que nos demos una idea de las distancias que caminaron, de las distancias que viajaron. ¿Ok? Que eran grandes las distancias, pues. ¿No dice cuántos días tardó María? No nos dice cuántos días, pero pues en ese tiempo creo que eran un poco más ágiles y saludables que nosotros, que entre ellos caminaban un poco más rápido. Pero mira, está a escala, ¿ok? Entonces, estos son 20 millas. Entonces, ¿cuántos fueron? 20, 40, 60, como 80 millas, ¿verdad? 80 millas. Como de aquí a Los Ángeles más. Pues sí, mira, está casi a la par con Los Ángeles. Ajá. Sería de Yo les estaba comentando que en el 2010 con el amigo Carlos Espinosa corrí el maratón y todavía estoy cansado. 14 años después. Entonces imagínense María lo que hizo, ¿eh? Vino hasta acá y después a los 3 meses regresó, ¿no? Entonces se va sin demora y no le interesa la distancia. ¿Por qué? Porque cuando hay una misión hay que cumplirla. Con más veras si es la misión que nos encomienda Dios. Bueno, es la misión que nos encomienda Dios. Entonces, después llega y se encuentran las 2 mujeres. ¿Ok? Isabel responde al saludo de María con una frase muy especial, ¿verdad? Él nos la explicó muy claro. Bendita entre las mujeres. Isabel
no tenía la gracia de María, ¿ok? Isabel no tuvo una inmaculada concepción con María ni nada por el estilo. Pero era la esposa, el sacerdote era una mujer entregada, era mujer que tenía que tener una muy buena relación con Dios también. Porque pues ellos fueron escogidos para ser los padres de nadie más que del precursor, ¿no? De Juan el Bautista. Entonces Isabel tuvo que haber recibido del Espíritu Santo esa información también, de que María también estaba embarazada, ¿verdad? Porque ¿quién más sabía? Solo sabía Dios y María. ¿Ok? En ese momento. Nadie más sabía. El ángel. Bueno, el ángel, sí. Seguramente el ángel de alguna manera tuvo que haber venido con Isabel, ¿no? Porque después ella también, no nos dice la escritura, pero ella sabía cómo se tenía que llamar su hijo, ¿no? Y sabía muchas cosas que no nos dice la escritura, pero que intuimos que fue revelación del Espíritu para ella también. Bendita eres entre todas las mujeres. Y con esa explicación de lo que llaman el protoevangelio de Génesis, cuando Dios le habla a Eva y le dice que de tu descendencia saldrá el heredero que aplastará a la serpiente, desde ahí pues empezamos a ver la conexión, ¿no? ¿Se acuerdan con Apocalipsis como también vimos que estaba conectado del principio al final? Bueno, aquí seguimos viendo lo mismo. Todo es una sola historia. ¿Okay? Vemos como estas dos mujeres que podríamos de cierto modo decir, no, pues son unas asesinas, digamos, ¿no? Porque en realidad pues mataron a estos señores. ¿Ok? Pero ¿quiénes eran estos señores? Estos eran señores que le estaban causando daño y que iban a acabar con Israel. Entonces, miren la capacidad de la mujer de hacer lo que tiene que hacer para salvar al pueblo y para colaborar en el plan de Dios. ¿Ok? Vemos que la mujer siempre ha tenido un papel muy protagónico con Dios. Siempre. Desde Eva. Porque si bien a través de Eva nos presenta la escritura, entró el pecado, e incluso pues protagonista en eso, pues después, también a través de ella, a través de la mujer, va a venir el Salvador. ¿Ok? Entonces la mujer es muy, muy importante, muy importante. Y en nuestras vidas hoy, pues continúa siendo muy importante la mujer. Entonces son Yael y Judith, y podemos ir al libro de Jueces y a los libros de Reyes para leer estas dos mujeres, ¿no? Jueces 5:24 o Judith, perdón, 13:18. ¿Ok? Jueces 5:24. Jueces 5:24 al 26, sí. ¿Lo puedes leer, Roberto? Sí. Bendita sea Yael, la mujer de Heber, el cuenita. Bendita sea entre las mujeres. Bendita sea entre las mujeres que viven en tiendas. Él pidió agua, ella le dio leche. Le ofreció leche cremosa en su mejor copa. Con una mano toma la estaca y con su derecha el martillo del obrero. Golpea a Sísera y le rompe la cabeza. Le rompe y traspasa su sien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un poco violenta la escena, pero pues ella sabe. Leyendo, disculpe. ¿Perdón? Jueces Está en tu libro. Jueces 5:24 al 26. ¿Ok? Entonces, ella era una mujer entregada a Dios, entregada al pueblo y sabe que tiene que hacer su parte. Y cuando ve la oportunidad, entonces toma acción. No espera, ¿ok? Después de esto, vemos cómo dice, la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Y nos hizo la referencia con que Señor es aquel que es mi rey.
¿Ok? Y nos hizo la referencia con David. Ahorita vamos a ver el camino del arca de la alianza con David también. Pero aquí es una de las partes donde se dice literalmente la importancia de María. La madre de mi Señor. La madre de Dios. ¿Sí? Todos en Israel, los judíos, hoy en día tienen a David, al rey David aún hoy como su Señor, ¿verdad? Los judíos no creen todavía que ha llegado el Mesías y siguen con el rey David. Pero si se acuerdan el pasaje del Evangelio, donde Jesús está hablando con los fariseos y Él les dice que si David es el rey, ¿por qué Él le llama Señor a su Señor? Hay un salmo, no recuerdo cuál es en este momento, donde David se refiere al Mesías como su Señor. ¿Ok? Diciendo sea que el Mesías es más grande que Él. ¿Y ese Mesías quién es? Pues Jesús. ¿Ok? Entonces la importancia de mi Señor se refiere al Rey. Se refiere al Rey. Y después, la gran importancia de la madre, de la reina madre, ¿no? De la reina madre. Tristemente, Salomón creo que perdió su sabiduría muy rápido. Que era el hombre más sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo sabio. Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y él le pide sabiduría para gobernar a este pueblo. Pero después tuvo la poca cantidad de 700 esposas y 300 concubinas. No sé cómo vivía el pobre hombre. Pero al final vemos cómo terminó Salomón, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo terminó él? Cansado. Terminó muerto, ¿no? Terminó muerto, sí. Pero tristemente se separó de Dios. Las mujeres empezaron a jalarlo y él empezó a construirle templos a otros dioses y empezó a adorar a otros dioses. Y obviamente Salomón, el hombre más sabio, terminó muy mal. ¿Ok? Entonces vemos como en el Antiguo Testamento la historia nos muestra que la poligamia era algo muy común. Sin embargo, la poligamia nunca ha sido enseñada por Dios, ¿verdad? Nunca ha sido enseñada por Dios. Él siempre ha hablado de que es él y ella, no él y ellas, sino él y ella, ¿ok? Siempre. Y podemos ver, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, de que todos aquellos que fallaron en eso y que vivieron como polígamos, nunca terminaron bien. Nunca terminaron bien. Aquellos que no utilizaron sus relaciones maritales según la enseñanza de Dios, no terminaron bien. ¿Ok? Entonces, bueno, la reina madre. ¿Por qué? Porque pues madre no hay sino una, ¿no? Todavía hoy lo decimos. Madre solo hay una. Y por eso es la importancia de ella, porque pues todas estas mujeres, pues, ahí las mantengo y todo, pero ellas no me mandan. La que sí me manda es mi mamá. Y ella es la que tiene el poder. ¿Se acuerdan lo que dijo de cómo se presentó Betsabé, no? Cuando fue con el rey David, que era su esposo, entonces le tenía que hacer una venia. Mi señor, y le tenía que pedir permiso para hablarle, ¿ok? Mientras que con Salomón, que era su hijo, el hijo fue el que le hizo la reverencia a ella, ¿no? Y el hijo la sienta a su derecha, y el hijo le dice, pídeme lo que quieras, que yo voy a escucharte. Pídeme lo que quieras, que yo voy a escucharte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Un comentario, más que todo, con lo que basado en el video y su explicación. Gracias a Dios me ha permitido leer un poco del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso me lleva a confirmar que las dos partes están unidas de una forma u otra. Lo más que pues yo como pecador y todo eso que no tengo el conocimiento, no me da la oportunidad pues de ver más adentro, ¿no? De lo que están las escrituras explicando, pero cuando de repente escucho así este tipo de videos, mentalmente me siento conforme con lo que entiendo allí,
que estoy uniendo estas dos partes de la Sagrada Escritura, Viejo y Nuevo Testamento. Porque al leerlos, ambos, pues me da esa conexión que es la real. Y ahora con esto de la Madre Santísima, pues lo explica mucho mejor. Correcto. Más un comentario. Correcto, así es, así es. A medida que vamos estudiando, vamos abriendo los ojos, pues más vamos entendiendo y más vamos uniendo, ¿no? Entonces vemos la autoridad de la Reina Madre, la posibilidad y la capacidad de ser la consejera del rey, de decirle qué hacer al rey, ¿no? El rey es el que toma la última decisión, pero ella es casi que la única que lo puede aconsejar, ¿ok? La que tiene acceso a él. Y finalmente la intercesora, la defensora, ¿ok? La defensora del pueblo. Entonces, estas tres razones son una de las bases por qué llamamos a María Reina del cielo y de la tierra. ¿Ok? Reina del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque la vemos también y vimos en Apocalipsis cómo está sentada en el trono, ¿verdad? Cómo fue asumida al cielo, ¿sí? Cuando se acuerdan que leímos en Apocalipsis de que la mujer va a dar al hijo y el hijo llega donde Dios, ¿no? Entonces María es la Reina Madre y siempre va a interceder por nosotros. ¿Ok? Ahora, lo que sea que necesitemos, se lo podemos pedir a ella, pero no debemos obviamente abusar de nuestra madre, ¿verdad? No debemos abusar de nuestra madre y siempre la debemos tratar con ese respeto que se merece. Con el respeto que se merece como nuestra madre y nuestra reina. ¿Okay? Entonces continuamos con que bendita ella que creyó. Bendita ella que creyó. Y si creyó, pues es que tenía una confianza increíble, ¿no? Una confianza incondicional. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para llegar a tener un poco de esa confianza, verdad? Porque nuestro pecado normalmente no es más que eso. Falta de confianza. Temor y falta de confianza. Pero María tenía esa fortaleza y por eso confiaba a ciegas. ¿Okay? Por eso confiaba a ciegas. ¿Se acuerdan? Adelante. Y no será también, bueno, sí, pero también no es la obediencia, porque pienso que María más era obediente. No sé, yo siento como que María no sabía lo que iba a pasar, pero como sabía ella del Mesías y sabía de Dios, habrá dicho, soy obediente y empiezo a seguir a Dios. Y eso creo de repente es lo que ella la llevó a hacer, quizás sin saber lo que iba a hacer, pero creo que eso para nosotros a mí me queda como que debemos ser obedientes a la ley del Señor para poder alcanzar esa santidad, ese... Claro, van de la mano, ¿no? Van de la mano. Obediencia y confianza. Porque confío en que lo que me dices es cierto y verdadero. Entonces obedezco y sigo lo que tú me dices. Pero es fácil decirlo. La cosa es hacerlo. Claro, lógico. Y por eso es tan difícil entre nosotros a veces. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces nuestros padres o nosotros como padres somos los culpables de hacer cosas mediante las cuales perdemos la confianza de los hijos. Y cuando no tienes confianza, pues no tienes obediencia. ¿Ok? Es como aquel papá que le está enseñando al hijo, acuérdate los mandamientos, y creo que es el sexto mandamiento, vas a decir, no mentirás, no mentirás. Espero que tú siempre me digas la verdad, porque si no, pues vamos a tener problemas.
Y en ese momento ¡ring! Suena el teléfono, ¿no? Y le dice el papá, oye, si llaman del banco, diles que no estoy, por favor, diles que no estoy. Entonces tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Confianza, obediencia y también ser consecuentes. Enseñar por ejemplo más que por palabra, como María. María siempre nos enseñó con el ejemplo. Siempre fue fiel y obviamente siempre fue obediente, ¿verdad? Obediente. Y obviamente esa obediencia se la enseñó como hombre a Jesús, ¿sí? Jesús tuvo que ser obediente también con sus padres y nos muestra su obediencia. Por ejemplo, cuando lo encuentran en el templo, ¿no? Él le contesta a ella, bueno, pues no estaba perdido, estaba en la casa de mi padre. Pero sin embargo, él es obediente y se va con ellos. ¿Ok? Él aprendió por obediencia. Y por obediencia, pues, aceptó la muerte y una muerte de cruz. Aceptó la muerte y una muerte de cruz. Entonces, bendita la que creyó, bendita la que actuó, bendita la que trabaja con Dios para redimirnos. Y entonces, llegamos al arca de la alianza. ¿Ok? El arca de la alianza. Habíamos hablado un poquito el primer día del arca de la alianza, ¿cierto? Y entonces, aquí los nombraron y están aquí en el libro. ¿Se acuerdan lo que tenía el libro? Lo que tenía el arca, perdón. ¿Ok? El bastón. El bastón de Aarón, las tablas de la ley y la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? El maná, el cuerpo de Dios, ¿no? O sea, es el pan que está representando el alimento que es el mismo Dios, ¿no? El cuerpo. O sea, la misma persona de Jesús. El bastón de Aarón, que significa el sacerdocio. Él era el sumo sacerdote, ¿ok? ¿Y quién es el sumo sacerdote eterno? Jesús, ¿no? Jesús es el sumo sacerdote. Y las tablas de la ley, que representan aquí a todos los profetas y la manera como debemos llevar la vida, ¿no? La verdad, pues. Entonces, aquí tenemos en el bautizo, ¿se acuerdan? Que por gracia del bautismo recibimos como don de Dios las características de ser sacerdote, profeta y rey, ¿correcto? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Esto es lo que tenía María en su vientre. Tenía al rey, tenía al sacerdote y tenía al profeta, ¿ok? ¿Era Jesús un profeta? Era el profeta, ¿verdad? El profeta de profetas, el profeta. Sacerdote, claro. Sacerdote, sumo sacerdote de todos los sacerdotes. Y rey, pues es el rey de reyes, ¿no? Entonces, por eso María es el arca de la alianza, el arca viva de la alianza. Aquella que lleva consigo aquel que no fue creado, sino que fue engendrado, ¿no? Y entonces el viaje de María. Oye, eso por supuesto. No, el viaje que eran como, más o menos como 80 millas, ¿ok? Más o menos. Millas más, millas menos. 6 días de camino. 6 días de camino. ¿Ok? Entonces no era nada fácil, ¿verdad? No era nada fácil. Sin embargo, se fue. Y se fue a los cerros de Judá. A los cerros de Judá. ¿Hacemos la comparativa entre David y María? ¿O quedó eso claro con el video? ¿O quieren que lo hagamos? Ok. Entonces, vamos a la segunda de Samuel, capítulo 6. Una pregunta bien como... Adelante. ¿Aarón era hermano de Moisés. Moisés? Sí. ¿Pero por qué tenía la vara y no Moisés? Ah, ok. Buena pregunta.
A ver, ¿cuál era la característica que compartían la mayoría de los profetas cuando fueron llamados inicialmente? ¿Cuál fue la primera respuesta de la mayoría de los profetas cuando fueron llamados? ¿Cómo? No, gracias. ¿Por qué yo? Yo no puedo, yo no sé. ¿Ok? Moisés no fue la excepción. Dijo, Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, ¿qué les voy a decir yo? Y Dios le dice, no te preocupes, Aarón va a estar contigo. Entonces Aarón era como la palabra, ¿ok? Aarón era el que hablaba. Entonces por eso el sacerdocio se va como con Aarón. Y después Aarón es de la tribu de los levitas, entonces por eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguien está en Samuel 6? Entonces, cuando empezamos, en el capítulo 6 dice eso, ¿no? Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá. O sea, las mismas montañas que hablamos, ¿no? En Carim. Para subir desde allí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Parece algo normal, ¿verdad? Pero el primer error de ellos es que colocaron el arca en bueyes. Seguramente el tramo era largo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues no la carguemos, la pongamos aquí para que los bueyes salgan del trabajo. Pero el arca siempre debía haber sido cargada por los levitas, nadie más. Y nadie se podía acercar a ellos. Entonces, Uzá no era levita. ¿Ok? No tenía por qué haber tocado el arca. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Uzá y se llamó aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Y miren aquí por qué hubo el desvío, ¿no? Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón, el de Gat. O sea, David sabía de Yahvé, sabía de todo esto, pero todavía le tenía su miedo, ¿verdad? Todavía no entendía la bondad de Yahvé. Decía, no, con esto mejor que castigue a otro y no a mí, ¿verdad? El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. ¿Ok? ¿Por qué lo bendijo Yahvé? Claro, porque le abrió las puertas, ¿no? Aquí vemos la relación. Yo toco la puerta y si me abren, voy a entrar y a comer con ustedes. ¿Ok? Se hizo saber al rey David, Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Bueno, ahora que ya lo bendijo, ahora sí, ya que se calmó, ahora sí venga conmigo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, si ven el cambio, ya no son bueyes, ya son personas que la están cargando. ¿Ok? Como debía haber sido siempre. Sacrificaba un buey y un carnero cebado. David avanzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé
ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Bueno, aquí ya es otra parte. Pero entonces vamos a ver el arca, ¿ok? Y cómo se asemeja este viaje del arca con María. Está en la parte lejana el arca, fuera de la ciudad, fuera de Judá, y hay que traerla, ¿ok? María está lejos también en Nazaret y tiene que venir a Judá. El arca se queda 3 meses ahí. Jesús no debía nacer ahí, ¿verdad? Jesús iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Entonces María no podía haberse quedado ahí todo su embarazo. Pero se queda ahí. Y sabemos que Isabel tenía 6 meses de embarazada porque el ángel le dijo. ¿Sí? Entonces María va y ayuda a su prima hasta que da luz, 3 meses y medio. El mismo tiempo que el arca estuvo en la casa de Obededón. Y esa casa quedó bendecida. Y la casa de Zacarías e Isabel obviamente también quedó bendecida. No solo por la bendición que habían recibido de tener a Juan el Bautista, sino porque el mismo Dios estuvo ahí 3 meses bendiciéndolos, acompañándolos, acompañando a Isabel. ¿Ok? Ya que nace Juan el Bautista, ya se regresa María. Y vimos la comparación aquí de cómo estas danzas de David por la presencia del arca, pues eran las mismas danzas de Juan el Bautista en el vientre de Isabel, al saber que su Señor estaba ahí presente con él, al saber que el arca estaba ahí. ¿Ok? Porque donde está el arca, está el Señor. ¿Ok? Donde está el arca, está el Señor. Donde está María, está Jesús. Eso es algo importante. Donde está María, está Jesús. ¿Ok? Por eso siempre puede interceder con nosotros, porque ella siempre está en la presencia de su Hijo. Y en la Biblia, en las partes donde vemos que María aparece, siempre está en presencia de su Hijo, ¿no? La única parte fue cuando se le perdió. Pero ¿qué hace ella? Se va corriendo a buscarlo porque no puede estar lejos de él. ¿Ok? No puede estar lejos de él. Entonces, ¿qué tal esa palabra del anafoneo? Que es el griego. El griego para decir, exclamó, pero como una alabanza especial, una alabanza única, ¿ok? Porque era la alabanza que se le daba al arca de la alianza, a la presencia misma de Dios, a la presencia misma de Dios. ¿Okay? ¿Alguien dijo algo? ¿Te van a preguntar algo? ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora con el arca de la alianza? ¿Con David? ¿Con el paralelo entre los dos? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la parte más bonita de aquí. Al Magnificat. Al Magnificat. Y veamos las dos partes. Quiero compartir con ustedes esta foto entonces, bueno, antes de eso. Antes de la foto, hablemos del Magnificat, ¿no? ¿Cómo se pueden ver las dos partes, verdad? Primero, la bendición y el agradecimiento de María por la bendición que recibe, ¿ok? Por todo lo que el Señor ha hecho por ella. Y después, la alabanza de lo que Dios está por hacer. ¿Ok?
Primero para ella dando gracias por lo que ya ha hecho en ella y después dando gracias por lo que Jesús va a hacer. ¿Ok? Aquí para don Eusebio, que en el 46 dice, y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Ok? Muchas veces aquellos que quieren contrarrestar o rebajar la importancia de María, dicen, si ve, ella misma dice que necesitaba la salvación de Dios. O sea que ella no era santa, ella no era especial ni nada. Igual que nosotros, después pues, por la misericordia de Dios fue salva, ¿no? Después. Pero entonces lo que tenemos que entender y tratar de hacerles ver es que sí, ella es una criatura y ella recibió la salvación, pero no como nosotros que recibimos la salvación después. Ella la recibió por adelantado. Entonces, claro que Dios es su Salvador. Claro que Jesús es su Dios y Salvador. Y su Hijo también. ¿Ok? Porque su gracia fue por adelantado. Entonces, acordémonos de eso, ¿no? Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Confianza, obediencia y humildad, ¿no? Ella sabe quién es. Ella sabe que es una jovencita de 14 años que, ¿cómo va a cambiar ella al mundo? ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar ella al mundo? Entonces se sabe quién es, pero sabe la grandeza de Dios también. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre, ¿verdad? No consideremos que esto es algo ufano dentro de María, de que ahora todos me van a dar gracias, ¿no? Me van a llamar la bendita entre las mujeres, me van a llamar la bienaventurada porque yo soy especial. No, ella lo dice desde su humildad. Me van a llamar bienaventurada porque gracias a Dios fui escogida como el arca de la alianza, como el vehículo a través del cual el verbo que se hizo carne llegó a nosotros. ¿Ok? Entonces no viene de su orgullo ni nada de eso, sino que viene de su humildad, entendiendo que aquel que le da todo lo que ella es Dios, y no nada por ella misma. Y después, entonces vemos todo lo que va a hacer Jesús después, o sea, el plan de salvación de Dios. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. ¿Okay? Todo aquel que estaba dispuesto a recibir al Señor, el Señor lo iba a acoger y aún hoy en día lo continúa acogiendo. Todo aquel que sea orgulloso, todo aquel que sea rico en el aspecto de rico en orgullo y rico en creer que es el Todopoderoso, pues no va a tener acceso con Dios, porque no va a tener humildad dentro de él. Entonces, quiero que hagamos esto con el Magnificat. En el video vimos la capilla de la Visitación, ¿verdad? Es un lugar increíblemente hermoso. Y entonces quiero que miremos esta foto y que piensen un poquito en esta foto y que se sienten ahí, ¿ok? Si pueden ver, hay una figura conocida ahí en esta foto. Esa es la pared donde está el Magnificat en 57 idiomas. ¿Ok? Y sentarte ahí, mirar y estar en la presencia de María es algo indescriptible. ¿Quieres tú decir algo? Amor. Me estaba acordando de este momento.
y de verdad es algo muy hermoso, es una sensación, y me di cuenta que me sacaste esa foto, pero estaba ahí sentada meditando, qué increíble leerlo, poderlo leer en tantos idiomas y darnos esa bendición de todo el mundo leer eso. Y cuando lo leo, yo digo, wow, qué inspiración tuvo ella, porque no es una frase normal ni un poema así simple, es algo fuerte que dice tanto en una jovencita. Eso me impactaba. Esta jovencita de Yera, eso, la magnífica, así le salió así, pero obviamente pues por la gracia de Dios que ella pudo pensar y decir todo eso, entonces está muy hermoso. ¿Alcanzan a ver todos ahí? Sí. Ok. Quiero que hagan lo siguiente. ¿Ok? Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿verdad? Pues entonces quiero que lo lean como el alma de mi nombre, ¿no? No van a decir Manuel, dicen el suyo de cada uno en sus mentes. El alma de Manuel glorifica al Señor y su espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la humildad de su siervo. ¿Ok? Y quédense meditando en esas palabras, pero no para María, sino para usted. ¿Ok? Tenemos un par de minutos y meditemos ahí. No sé cómo. Bueno, ahí lo alcanza a leer, ¿no? Pero en la carpeta está en inglés. ¿Cómo les llega metiéndose adentro ustedes mismos? Compartan.
realizar la meditación de todas las bendiciones recibidas hasta este momento, de todo. No hay por qué no pueda ser dichoso lo que estoy viviendo en este momento ahorita. Ok. ¿Quién más? Yo pienso que ahí deja de ser ella misma para dedicarse todo su ser a Dios. Mi alma glorifica, o sea, se entrega totalmente ella hacia Dios. No hay más, o sea, no soy yo, sino soy para servirle a Él. ¿Quién más? A mí siempre me lleva atrás, a unos años atrás, que pues, estaba más chica, que salí de María, tenía que grabarme, participé en una obra, tenía que grabarme la Magnífica. Y recuerdo que cuando lo estaba estudiando para la presentación, me sentía como que no era, aunque estaba más pequeña, como que no era muy digna de recitarlo. Y estaba representando yo a María. Y cuando lo miro me lleva atrás a esos momentos de que, wow, sí, grande es María. Y muy humilde. Y alaba al Señor con Okay. esa oración. A ver, ¿qué tal nos comparte la María del Via Crucis? ¿Cómo se siente haciendo personal esta oración? Yo siento un profundo amor, un amor tan grande por mi Señor, desde que me dio la vida hasta este momento, hasta el hoy, de todas las grandezas que Él hizo y de que sabe que no solamente es para uno, ¿no? Es para todos. Entonces es una madre, ¿no? Como la madre nunca solo lo hace por uno, lo hace por todos los hijos. Una madre ama a todos los hijos por igual. Entonces algo así yo lo siento, como que María, como dijo el hermano, se entrega completamente al Señor y le dice: aquí estoy, que se haga en mí tu voluntad. Entonces veo eso en la evidencia. Bueno, pero la pregunta es, ¿nos lleva María a hacer eso nosotros? Sí. A imitarla, ¿no? La vemos como ese ejemplo. Metiéndose usted dentro del Magnífica, ¿cambió el Magnífica para usted? ¿Cómo cambió, Paz? No sé, yo años atrás yo la había visto de mis abuelos que tenían muchas copias porque estaban en la iglesia pero ahorita al leer esa, no sé, me golpeó algo adentro mucho. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que pasa cuando realmente hacemos la Biblia personal. Entonces, María no es una mujer de hace 2000 y pico de años, sino es mi madre y está aquí y continúa, y es para que yo aprenda de mi madre y lo haga vida en mí. Entonces, yo tengo que apersonarme de lo que ella dice, ¿verdad? Porque si la llamamos bienaventurada y yo soy hijo de ella, pues de alguna manera yo debo ser también bienaventurado, ¿verdad? Si ella tenía confianza ciega, bueno, pues ¿por qué? Porque yo sí quiero ver todo. ¿Ok? Si ella era obediente, y obediente quiere decir seguir las instrucciones sin tener que saber el resultado final, porque yo sí tengo que saber el resultado final, ¿verdad? Como dicen que todo buen hombre, lo último que hace armando el mueble de la casa es mirar las instrucciones, porque nos creemos que nos las sabemos todo y lo podemos armar todo fácil, pues, ¿verdad? Cuando si lo hiciéramos al derecho, pues nos ahorraríamos dolores de cabeza. Entonces,
ese orgullo que tenemos nos corta la confianza, nos corta la humildad, nos corta la obediencia. ¿Ok? Entonces María vino a enseñarnos eso. María vino a enseñarnos eso. ¿Quién dijo? Antonio, creo que fue el que dijo que ya no seamos nosotros que vivimos, entonces seguir también las palabras de Pablo, ¿verdad? Pablo decía, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. ¿Sí? Porque créanlo o no, eso es vivir el bautismo todos los días. Si se acuerdan qué es el bautismo es una muerte. Es una muerte para tener vida. Entonces casi que diariamente tenemos que ir muriendo a nuestro viejo ser, a nuestro ser débil, a nuestro ser pecaminoso, e ir fortaleciéndonos en Dios, ¿verdad? Y cuando nos llega así que nos toca bien al fondo, pues es cuando se mueve todo y entonces realmente nos hacemos uno con Dios, ¿verdad? Realmente. Entonces ya en otras clases, en otras oportunidades, no sé si a todos, pero a algunos pues les he puesto la tarea también de meterse con Pablo en Corintios, ¿ok? Entonces así como se metieron aquí diciendo, Manuel glorifica al Señor y su espíritu se regocija en Dios mi Salvador, háganlo con la primera de Corintios capítulo 13 versículo 7 en adelante. Y según la versión que tengan, donde esté la palabra amor o donde esté la palabra caridad, 7. lo van a cambiar por su nombre, ¿ok? Entonces léanlo primero, léanlo 3 veces. ¿Me puede repetir por favor el caer? Primera de Corintios 13, 7 en adelante. Entonces primero léanlo como está, literal. Después pongan a Jesús en vez de amor o en vez de caridad. Y por último, pongan su nombre. ¿Ok? La próxima semana me comentan cómo se sintieron. Y si pueden, háganlo más de una vez durante la semana. 1, 13, 7. Primera de Corintios 13, 7 en adelante. ¿Ok? Yo ya ve que estuve allí y digo yo, wow, ella tuvo que subir una subida bien larga. Estaba pesada esa subida, ¿no? Es una subida bien larga para llegar allí. Y lo que a mí me impactó es cuando Isabel, pues ahí está la estatua, cuando Isabel abraza a María. Allí sí me impactó, yo me quedé, wow, todo lo que más o menos le pongo desde Nazaret hasta donde ella caminó, toda esa subida, es lo que a mí me impactó, digo, wow, es increíble. Y eso me hace... Te transporta ya nuevamente. Me equivoqué, no es versículo 7, sino versículo 4 en adelante. 4 en adelante. Me equivoqué. Entonces, caminamos con María, ¿ok? Empezamos con su inmaculada concepción. Y como desde el principio Dios estuvo con ella y fue escogida ella. Sabemos que el hecho de haber recibido esa gracia no le quitó la libertad de escoger. Ella siempre fue libre de escoger. Siempre. Pues vemos que creció con su familia, con Joaquín y Ana. Sabemos que ellos son sus padres por la tradición y por los otros libros que no hacen parte de la Biblia, pero que son libros históricos. ¿Okay? Sabemos en la anunciación que recibió la visita del ángel enviado por Dios y que gracias a esa gracia, a su humildad, a su obediencia, dijo que sí en la anunciación y recibió en su vientre al Salvador del mundo.
Sabemos también que recibió el anuncio de que su prima, ya pasada de años, estaba embarazada. Y se va a servirle el tiempo que fue necesario. ¿Ok? 3 meses y un poco. Y luego, luego regresa a continuar con sus deberes. ¿Ok? Manuel, una pregunta. Me llama la atención que, bueno, Lucas no fue discípulo de Cristo, sino que fue discípulo de Pablo. Correcto. Y él escuchaba todas las historias de Marcos y de Mateo acerca de la vida de Jesús. Y en su primer capítulo él dice, voy a recopilar todas estas historias o esas narraciones y ponerlas en orden. Mi pregunta es, me imagino, pero no estoy seguro, porque él es el único que narra todo esto en los evangelios. ¿Lucas se habrá entrevistado con María en todo esto? Es lo más posible. O sea, él dice, oye María, ¿qué pasó cuando...? Es lo más posible que lo haya recibido directamente de ella. No sé de algún libro histórico que diga que se juntaron, no, pero lo más seguro es que sí, porque pues quién más va a saber con tanto detalle, ¿verdad? Sí. ¿Quién más va a saber con tanto detalle? Yo creo, como él lo menciona en su capítulo 1, que dice, voy a verificar todo lo que se ha dicho. Y él tenía el Evangelio de Marcos y de Mateo como antecedente. Dijo, pero quiero verificarlo. Correcto. Y además, yo creo que él, además de verificarlo, sabemos que agregó más historias. Ajá. De que escuchaba. Correcto. Por eso a mí me da la idea de que estuvo él con María y le estuvo preguntando cómo nació, porque es la única que narra lo de Zacarías. Es lo más posible, sí. Estuvo muy bien entrevistada. ¿No? Sí. Si nos acordamos de los 4 vivientes, pues el toro es Lucas, ¿no? Porque su intención fue presentar al Jesús trabajador, al Jesús que padeció y que aceptó sobre sí todas las cargas del mundo para salvarnos, ¿no? Entonces también por eso Lucas desde el principio nos muestra todo lo que pasó Jesús, ¿no? Y obviamente pues todo lo que pasó María también, con todas las penas que atravesó María y todas las penas que atravesó Jesús. ¿Por qué? Por amor y por obediencia, para salvar, para traernos el don de la salvación, de la vida eterna, ¿no? Entonces vemos aquí en esta primera etapa de María su increíble unión con su Hijo, ¿no? Con nuestro Salvador, que básicamente desde que nació ya estaba unida a Él, casi, pues, ¿no? Y después dice que sí. Entonces, esta semana, cuando de pronto mediten otra vez en el Magnificat, piensen que esa misión de María es nuestra misma misión. Ella habla de todo lo que va a hacer Jesús, ¿verdad? Cómo va a elevar al caído, a quitar a los poderosos y todo esto, ¿verdad? Pero vemos cómo ella, caminando con Jesús, fue el soporte para que todo esto se realizara, ¿verdad? Y entonces ella también fue partícipe en este plan de salvación, así como cada uno de nosotros somos partícipes. Y así como cada uno de nosotros tenemos la misión, esa misión que recibimos al final de cada misa, de ir a compartir el Evangelio, de ir a glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿ok? Esa es la misión que María no dudó en poner a trabajar. Entonces, que a través de ella encontremos esa fuerza para seguir su ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se sabe algo un poquito de los padres de María? ¿Cómo que hacían? Sé que hay escritos, yo no sé mucho, se llaman Joaquín y Ana, los celebramos y ese día le llamamos el Día de los Abuelos. Eran personas obviamente también devotas en el templo. Ellos se sabe que consagraron a María, ¿ok? Sabe que la consagraron a los 3 años al templo. Y obviamente pues a través de ellos María tuvo que aprender
todo lo que aprendió de las escrituras y de la historia de Yahvé, ¿no? La historia de los judíos, pues. Ella era judía. Entonces, pues, a través de ellos, a través de sus padres, pues recibió toda esa educación, ¿no? Ellos en ese tiempo, pues lo primero que aprendían no era cómo manejar el celular ni cómo hacer así, ¿no? Sino el papá y la mamá les leían las escrituras, ¿verdad? No les leían a Superman ni a Batman, sino le leían a Isaías y a Zacarías y a Jeremías, y así iban creciendo en sabiduría con Dios, ¿no? Ya. Hay evangelios apócrifos Sí, correcto. que hablan sobre María, Ujú. sobre su infancia, que no son los canónicos, los que están incluidos en la Biblia, pero yo lo recomiendo, yo los escuché y hablan acerca de María y el de José, o sea, como que uno se da, que es de donde sacaron los nombres de los padres de María. Correcto, correcto. Y yo recomiendo que los busquen apócrifos, María en YouTube, y es una historia muy interesante. Entonces, básicamente eso es lo que yo sé, ¿no? Pero sí, como dice Gerardo, lo puedes buscar como evangelios apócrifos y se pueden leer ahí también. Pero Sagrada María, diga que ofrecieron a Dios. Exactamente, sí. O sea, es como la presentación que se ofrece el bebé al Señor. Igual. Pero no son recomendados que lean los libros apócrifos, porque Bueno. nos confunden nuestra fe. No. Obviamente hay que leerlos con la perspectiva apropiada, ¿ok? Sí. Con la perspectiva apropiada. Porque en el libro apócrifo dice que María a los 3 años la llevaron al templo y ahí la dejaron para que se estuviera en enseñanza y sabiduría. Correcto. A los 13, 14 años la sacaron de ahí para casarla con José. Que Correcto. Era uno que espantaba a los perros afuera del templo. Según ahí está escrito. Por eso cuando algo esté en contraposición con la Biblia, pues lo más seguro es que eso no es correcto, ¿verdad? Pero las otras cosas sí podemos aprender. Por ejemplo, no era extraño que los niños se dejaran en el templo. ¿Sí se acuerdan de Samuel? Samuel fue llevado al templo también. ¿Por qué? Porque fue un don de Dios para su madre. Ella lo pidió. Y ella dijo, si me lo das, te lo voy a consagrar. Y lo llevan, ¿verdad? Entonces, sabemos que María, pues, tenía que saber mucho también para saber del Mesías, para saber cuándo venía, para saber cómo venía. Y José también. Entonces, tenemos que leerlos con sabiduría, de saber qué cosas podemos aprender de ahí y qué cosas debemos descartar de ahí. Hilda, ¿tienes una pregunta? Yo pienso que eso hay que tener discernimiento, ¿no? Eso. Para dónde ir y para dónde no ir. Eso, discernimiento. Correcto. Yo recomiendo, este padre es católico, dice el Evangelio Apócrifo del Nacimiento de la Virgen. Es un sacerdote que se llama José de Jesús. Ok. Tiene una página en YouTube y creo que lo que dijo la hermana le podría aclarar a este padre. Muy bien. Muy interesante porque lo centra en la Iglesia Católica. Claro. Y también te dice, ok, cuidado con eso, cuidado con aquello. Ujú. Lo que la Iglesia Católica cree es esto. Ujú. Pero es un padre que para mí es muy centrado y habla sobre María y habla sobre José Ok. en los evangelios apócrifos. José de Jesús. Se llama José de Jesús de su página, p.José de Jesús. Ok. Y dice el evangelio apócrifo del nacimiento de la Virgen. Muy bien. Texto con historias no aprobadas por el canon. ¿Sí? Correcto. O sea, sí, como dicen, hay que tener discernimiento y decir, bueno, No, hasta dónde, ¿no? hasta dónde lo acepto. Pero Correcto. él lo hace muy bien porque te dice el hasta dónde. Ah, muy bien. Muy bien. Ok, entonces, si ya llegamos a la visitación, lo siguiente es el nacimiento, ¿no? Entonces, hay 3 tareas, el Magnificat, Corintios y el nacimiento. ¿Ok? Y aquí seguimos, Betty. Ahorita andaba pensando en sí, la pura palabra magnífica, ¿tiene algún
algún significado? Bueno, Pues viene de la palabra en sí de la oración, ¿no? Bueno, nosotros en español decimos glorifica. Mi alma glorifica a Dios mi Salvador, ¿verdad? En el latín es magnifica. Ese glorifica es magnífica. Entonces como que mi alma magnifica a Dios mi Salvador. O sea, lo hago grande, es lo más grande que hay. Por eso el título. Magnificar es como del gloriar. Por eso el título. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, das gracias por la visitación de María y por todo lo que nos enseña. Te pedimos, Señor, nos des la fortaleza, obediencia, confianza y humildad para poder llevar a cabo tu misión para cada uno de nosotros y ser testigos fieles y humildes de tu presencia entre nosotros. Bendícenos en esta semana y bendice a nuestras familias a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, a quien le pedimos lleve nuestras necesidades ante el Señor, rezándole así todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.